Tras la muerte de Filipo II, quien logró unificar la antigua Grecia mediante la introducción de la falange macedonia, su hijo Alejandro Magno asumió el mando y llevó a cabo una de las campañas de venganza más ambiciosas e inimaginables jamás registradas en la historia de la humanidad. Dirigiendo a sus soldados en incontables batallas a través de territorios hostiles por más de 10 años, desde Macedonia hasta las laderas del Himalaya y el río Indo, Alejandro Magno causó el colapso de imperios e impuso su dominio sobre gran parte del mundo conocido en aquel tiempo. No obstante, el aspecto más fascinante de esta historia no radica tanto en sus innegables habilidades como líder, sino en el arte de ser persuasivo, no solo consigo mismo, sino también con sus soldados, convenciéndolos de la validez de sus acciones e involucrándolos en su sueño. Así, Alejandro el Conquistador logró escribir una historia aún más extraordinaria que la de los héroes que admiraba. El título de este vídeo no quiere ser provocativo, en cambio pretende analizar cómo los líderes pueden persuadirse a sí mismos y a miles o incluso millones de personas para que crean en sus sueños, como si estos sueños también les pertenecieran. Esta es la historia de Alejandro Magno, y eso es lo que impulsó su ambición. Una educación a la magnificencia. Los padres de Alejandro siempre lo hicieron sentir especial, alimentando su sentido de grandeza. Su padre afirmaba ser un descendiente directo de Heracles, el héroe mitológico que mató al león de Nemea con sus propias manos, mientras que su madre sostenía ser descendiente directo de Aquiles, el héroe mitológico de la Ilíada que luchó en la guerra de Troya. Alejandro también, durante su infancia, dio muerte a un león como Heracles. Además, tenía un amigo muy cercano llamado Hefestión, a menudo considerado por algunos como amigo íntimo o amante, de forma similar al vínculo entre Aquiles y Patroclo. Durante la visita a la ciudad de Troya, Alejandro y Hefestión depositaron flores en las tumbas de Aquiles y Patroclo y rindieron homenaje a Protesilao, la primera víctima narrada en la Ilíada. El interés por su pasado mitológico fue fomentado también por su educador, el célebre filósofo griego Aristóteles, quien le obsequió una copia de la Ilíada. Este regalo era tan valioso para Alejandro que, según cuentan, lo colocaba cada noche debajo de la almohada, junto a la daga, mientras dormía en sus campañas por Asia. En particular, Alejandro siempre combatía en primera línea junto a sus soldados, al igual que Aquiles, y creía ser inmortal por ser hijo de Zeus. La venganza de los griegos contra Persia. Las ciudades-estado griegas, sometidas por Filipo II, padre de Alejandro, aborrecían la idea de estar bajo el dominio macedonio, pues consideraban a los macedonios como bárbaros con un dialecto insoportable, habituados a embriagarse y practicar la poligamía. Demóstenes una vez describió al rey Filipo II como un miserable macedonio, originario de una tierra de la que antes ni siquiera se podía adquirir un esclavo decente. No obstante, un sentimiento común latía en el corazón de cada ciudadano griego, de cada polis a lo largo de Grecia: el anhelo de venganza y el odio enraizado en sus almas, que deseaba una revancha contra el imperio persa, que en el pasado había devastado y quemado Grecia en 2 ocasiones durante las guerras persas. El sentimiento compartido de patriotismo era la única razón por la cual toda Grecia estaba dispuesta a aceptar a Alejandro como su gobernante. Todos ansiaban la destrucción del imperio persa. De acuerdo con diversas fuentes, Grecia en ese periodo tenía una población de al menos 3 millones de personas, mientras que el imperio persa contaba con aproximadamente 17 millones. Otros expertos sostienen que la población de Grecia era de alrededor de 8 millones, y que en el imperio persa residían entre 35 y 80 millones de personas en el mismo periodo, con un promedio de 50 millones de habitantes. Entonces, Grecia se enfrentaba a un imperio mucho más poblado, considerablemente más rico, sumamente organizado y altamente productivo desde el punto de vista económico, con ciudades opulentas custodiadas por un gran número de soldados. El objetivo de Alejandro Magno era tan descabellado y audaz que al cruzar el estrecho del Bósforo con 48.000 infantes y 6.000 caballeros a bordo de 100 triremes, el imperio persa inicialmente no lo tomó en serio, bajando así la guardia. No obstante, la situación se agravó rápidamente para el imperio persa cuando el ejército macedonio derrotó a los persas en la batalla del Gránico, avanzó paulatinamente en el territorio persa y comenzó a liberar ciudades previamente bajo el dominio persa, como Mileto y Halicarnaso. Un año después, el ejército macedonio infligió una derrota decisiva a los persas en la batalla de Issos, ocupó la ciudad de Tiro y conquistó Gaza.
Tras ser coronado faraón de Egipto, Alejandro recorrió el desierto durante 1000 kilómetros, siguiendo los pasos de sus antepasados mitológicos, Heracles y Perseo, para preguntar al oráculo de Amón si era realmente hijo de Zeus, dado que su madre le había contado que había quedado embarazada de Zeus, quien se le apareció en forma de serpiente. Al recibir una respuesta afirmativa del oráculo, Alejandro se sintió preparado para la batalla más importante de su vida. El rey Darío III, quien en solo 3 años ya había perdido vastas extensiones de su imperio, estaba alistando un ejército de 250.000 soldados, o según Plutarco, incluso de 1 millón de soldados, para frenar a Alejandro en la batalla de Gaugamela de una vez por todas. No obstante, las estimaciones actuales señalan que el tamaño del ejército persa en la batalla de Gaugamela era de aproximadamente 120.000 soldados, mientras que el ejército macedonio contaba con alrededor de 47.000 soldados. La batalla culminó en una victoria decisiva para Grecia. Alejandro conquistó Babilonia, Mesopotamia y la mitad de Persia, y las pérdidas sufridas llevaron al colapso del imperio persa. En la batalla, el imperio persa perdió 50.000 soldados, mientras que el ejército macedonio solo sufrió la pérdida de 1.000. Durante los 4 años siguientes, se llevaron a cabo algunas batallas menores, como la batalla del paso de los Uxi, la batalla de la puerta persa, el sitio de Cirópolis, la batalla de Iaxartes y, finalmente, el sitio de la roca Sogdiana, que puso fin al capítulo de la campaña persia. Los griegos triunfaron con honor y gloria, y los soldados obtuvieron generosas recompensas. Grecia había cumplido su misión y el sueño griego finalmente se había materializado. No obstante, un hombre no estaba satisfecho. El comportamiento de Alejandro experimentó un notable cambio tras conquistar el imperio persa. Comenzó a vestir ostentosas ropas persas, organizó bodas para 80 de sus comandantes más cercanos y 10.000 de sus mejores soldados con mujeres persas en un solo día. Él mismo contrajo matrimonio con la hija de Darío III y posteriormente con otras 2 mujeres asiáticas. Alejandro se comportaba como un rey de reyes persa, como un dios, y exigía a sus soldados griegos que mantenían firmes valores democráticos que se inclinaran ante él en una posición denominada prosgénesis. Alejandro no supo cómo explicárselo a sus soldados. Ya no había vencedores ni vencidos. Tanto griegos como persas poseían ahora el mismo valor y los mismos derechos y deberes. Ambos eran siervos de Alejandro Magno. Cuanto más intentaba Alejandro fusionar la cultura de estas 2 civilizaciones, más se sentían sus soldados desvinculados y abandonados por su líder, llegando a albergar rencor contra él por no haber priorizado la cultura griega de libertad y democracia por encima de la persa de jerarquía y sumisión. De amado conquistador, se transformó así en un despreciable dios. ¿Por qué estamos luchando? Aunque el sueño de Grecia de conquistar el imperio persa se había cumplido, el sueño de Alejandro estaba lejos de concluir. Muchos de sus soldados, desilusionados por su comportamiento, desertaron del ejército para regresar a sus familias, obligando a Alejandro a reorganizar las tropas y sustituir a los soldados ausentes con nuevos reclutas persas para cubrir los vacíos. En los 2 años siguientes, Alejandro avanzó hacia el subcontinente indio, luchando en la campaña de Cofen, conquistando a Hornos, derrotando a Poros en la batalla de Hidaspes y posteriormente tomando el control del Punjab y Multán. No obstante, al llegar a las orillas del río Indo, sus soldados no hallaron razones ni motivaciones suficientes para cruzarlo. Aquellos soldados que antes habían hallado significado e inspiración en las palabras de Alejandro, logrando someter al imperio persa y siendo impulsados a recorrer más de 20.000 kilómetros en 10 años a través de terrenos hostiles como bosques, ríos, colinas, montañas y desiertos ardientes, bajo el sol, la lluvia, la nieve y en temperaturas extremas y llevando equipo pesado, ahora simplemente anhelaban regresar a sus familias y poner fin a las interminables batallas. Muchos de ellos sentían que ya no combatían por su país, sino por un sueño del cual solo Alejandro estaba consciente. Y no había nada que Alejandro pudiera decir para cambiar su opinión. Fue entonces cuando Alejandro, el genio militar invicto, tuvo que renunciar al sueño de llegar a los confines del mundo desconocido y retroceder. 2 años después, Alejandro yacía en su lecho de muerte en Babilonia. Una noche, a escondidas de todos, intentó arrastrarse hasta las orillas del río Éufrates, creyendo que los dioses como él no mueren, sino que desaparecen. No obstante, su esposa Roxana lo descubrió y lo llevó de vuelta a su habitación. Se cuenta que, al morir,
su esposa hizo algo típico de la cultura persa. Lo besó en los labios mientras expiraba para inhalar su alma a través del último aliento. Muchos lo detestaban por lo que se había convertido, mientras que otros lo apreciaban por lo que había sido. Alejandro Magno creció convencido de ser hijo de Zeus y descendiente de los héroes mitológicos Heracles, quien mató al león de Nemea con sus propias manos, y Aquiles, el héroe de la Ilíada, que contribuyó a la caída de la ciudad de Troya. Alejandro Magno llevaba siempre consigo una copia de la Ilíada para leerla e imitar a sus héroes. Si en su vida no le hubieran obsequiado la Ilíada, si nunca hubiera conocido a Aristóteles o hubiera tenido padres como los suyos, ¿cómo habría sido diferente su historia hoy? Para ser sinceros, el héroe mitológico Aquiles conquistó una ciudad, mientras que un hombre real, Alejandro Magno, fundó un imperio que se extendía desde Grecia hasta las laderas del Himalaya y el río Indo. La historia real de este personaje supera con creces la fantasía literaria de los héroes que él admiraba. ¿Te gustó este vídeo? Si es así, haz clic a la derecha o a la izquierda para ver otro. Que tengas un buen día.